La historia del espectáculo en México tiene pasajes que brillan bajo las luces de los reflectores, pero existen otros que permanecen sumergidos en una oscuridad impenetrable, donde la risa se apaga y el silencio se vuelve obligatorio. Uno de los casos más estremecedores y que por décadas ha sido apenas un susurro en los camerinos de los teatros de revista y los sets de grabación de los estudios Churubusco es el de Eleazar García, el inolvidable Chelelo. Para entender la magnitud de su tragedia, primero debemos dimensionar quién era este hombre, un ícono de la identidad norteña, un actor que, con su sombrero de lado y su hablar golpeado, representaba la encima más importante de la frontera. Chelelo no solo era un comediante, era una institución. Su éxito en el cine de oro y su transición a la televisión lo convirtieron en un rostro familiar en cada hogar mexicano. Alguien que parecía intocable por el cariño del pueblo. Sin embargo, en el México de aquellos años, la fama caminaba por una cuerda floja muy delgada, especialmente cuando el éxito de un artista llamaba la atención de los señores feudales del narcotráfico, hombres que veían en las estrellas de cine no a seres humanos, sino a trofeos que podían comprar o someter a su voluntad. Esta será la historia. Sin más, comenzamos. El contexto de la época es fundamental para comprender cómo se gestó esta situación. Durante los años de mayor gloria de Chelelo, el poder de los cárteles en el norte del país comenzaba a infiltrarse en todas las capas de la sociedad, incluyendo el mundo del entretenimiento. No era extraño que los artistas fueran invitados a presentaciones privadas en ranchos alejados, donde la ley no existía y el único código era el capricho del patrón. Para muchos artistas, estas representaciones eran un mal necesario, una forma de garantizar su seguridad a cambio de unas horas de música o comedia. Pero Eleazar García era un hombre de principios férreos, un personaje que a pesar de su imagen pícara, guardaba una diagonalidad profunda. La leyenda cuenta que la invitación fatal llegó un mediodía caluroso a través de intermediarios que no aceptaban un no por respuesta. Se trataba del cumpleaños de un capo cuya influencia se extendía desde Tamaulipas hasta las altas esferas del poder político. Un hombre acostumbrado a que sus deseos se cumplieran antes de ser pronunciados. La petición era específica. El festejado quería que Chelelo fuera el centro de la celebración, que cantara sus temas más famosos y contara aquellos chistes que hacían reír a toda la nación. Pero Chelelo, quizás cansado de las presiones o movido por un arranque de integridad que pocos se atreven a mostrar, rechazó la oferta. Su negativa no fue un desplante de arrogancia, sino un acto de soberbia personal. Argumentó compromisos previos, cansancio, cualquier excusa que, en un mundo civilizado, habría bastado, pero en el código del AMPA, eso fue interpretado como el insulto más grande que se le podía hacer a un rey sin corona. El silencio que siguió a esa negativa fue el preludio, literalmente, de un verdadero desastre, de una tormenta que terminaría por borrar su rastro. A partir de ese momento, la atmósfera alrededor de Eleazar cambió drásticamente. Las llamadas telefónicas cesaron, los amigos de siempre empezaron a guardar distancia y una sensación de vigilancia constante comenzó a asfixiar sus días. La desesperación de Chelelo
no ocurrió en un vacío mediático, pero sí bajo un velo de complicidad institucional. Se dice que el operativo para silenciarlo fue quirúrgico. Fue interceptado en un trayecto que conocía de memoria, en esas carreteras donde el desierto parece no tener fin y donde los gritos se pierden en el viento. Los testimonios de la época, rescatados de entre las sombras del olvido, sugieren que no fue una muerte rápida. El capo, herido en su ego por el rechazo de un cómico, quiso que Chelelo entendiera el peso de su decisión. Se hablaba de un cautiverio prolongado, de interrogatorios donde se le preguntaba por qué se creía superior, quiénes ostentaban el poder real en la región. Mientras tanto, en la capital, la maquinaria de Televisa y las productoras de cine empezaron a tejer una narrativa de retiro voluntario o de supuestos problemas de salud para evitar que el público hiciera preguntas incómodas. La desaparición de una estrella de ese calibre podía generar un escándalo que afectará los intereses de muchos, por lo que el silencio se convirtió en la política oficial. La tragedia de Eleazar García Chelelo es el reflejo de un México donde el talento era rehén del medio. Su historia nos obliga a mirar detrás de la máscara del comediante para entender que era vulnerable, que era un hombre que tenía miedos, pero sobre todo que creyó que su fama lo protegería de la barbarie. La reconstrucción de estos hechos, basada en fragmentos de verdades ocultas y el dolor de una familia que nunca pudo llorar su pérdida, revela cómo el narcotráfico ha moldeado no solo la política o la economía, sino también la cultura popular. El destino final de Chelelo sigue siendo un misterio que las autoridades nunca quisieron resolver, pero el vacío que dejó en los escenarios y en el corazón del público es la prueba más fehaciente de que su ausencia no fue natural. Fue un castigo ejemplar, un mensaje enviado a todo el gremio artístico. Nadie, por más querido que sea por el pueblo, está por encima de la voluntad de los señores de la sombra. También, en algún momento se manifestó que Chelelo había pertenecido al narcotráfico y que por tanto lo habían asesinado. Sin embargo, esa versión deja de estar vigente. Hoy, al narrar este capítulo prohibido, no solo recordamos al comediante que nos hizo reír, sino que denunciamos la impunidad que permitió que una vida dedicada al arte fuera cegada por el simple hecho de decir no. Esta es la historia que las biografías de oro omiten, la verdad que se quedó enterrada en el desierto y que hoy, a través de esta investigación, intentamos devolver a la luz para que el nombre de Eleazar García Chelelo no sea recordado solo por su picardía, sino por la valentía trágica que marcó su final de una manera tan apopléjica que se omitieron muchos detalles. Muchas gracias y hasta la próxima.